Gary Ridgway fue un hombre nacido en Salt Lake City, considerado uno de los asesinos seriales más prolíficos de los Estados Unidos. Se le atribuyen 49 muertes, aunque él mismo afirma haber matado 71 personas. El modus operandi de Gary se basaba en recoger prostitutas. Dentro de las 49 víctimas confirmadas, todas cumplían este parámetro. Para entender el porqué, tenemos que repasar un poco la vida familiar de Ridgway. Gary fue el segundo de 3 hijos. La madre era quien ponía las órdenes en la familia. Se conoce que la misma era una mujer muy estricta. A la vez, le gustaba vestirse muy provocativa delante de sus hijos y que, según familiares, nunca llegó a demostrar amor por Gary. Constantemente golpeaba a sus hijos e incluso a su esposo, los insultaba y humillaba. Se dice que llegó a tocar a Gary, pero nunca llegó al punto del incesto. A Gary Ridgway se le describía como una persona extraña. Además, influenciado por el cristianismo de su madre, solía siempre ir de casa en casa predicando la palabra. Cuando hacía esto, solía llorar mientras hablaba de Dios. Durante su etapa como adolescente, intentó matar a un niño de 6 años. Esta fue su primera experiencia como asesino. Cuando le preguntaron que por qué lo hizo, simplemente dijo con mucha frialdad: quería saber lo que se siente matar. Poco más se sabe de la niñez de Gary, pero estos datos son suficientes para poder determinar que él mismo no tuvo un desarrollo normal y tras constantes maltratos por parte de su madre, creó este odio contra las mujeres. No es para sorprenderse de que este hombre haya perpetrado estos crímenes, puesto que estaba encarrilado para odiar a las mujeres, y esto por el maltrato físico y psicológico que su madre le propinaba y el cero tacto que demostraba a sus hijos, es decir, no les mostraba amor. Es así como se desarrolló esta enfermedad de Gary. A diferencia de otros criminales, él solamente se centró en asesinar prostitutas, primeramente porque según él eran más fáciles de matar ya que no tenían familia y podía salirse con las suyas, cosa que no era así, porque las víctimas sí tenían familia, al final también son seres humanos. Otro posible motivo, estudiado por psicólogos, fue que Gary veía a su madre como una prostituta, y para obtener placer se desahogaba matándolas. También se descubrió por las autopsias de los cadáveres y a la vez porque Gary lo confesó, que era un necrófilo. Solía esparcir los cuerpos alrededor del río Green, en diferentes puntos para no acumularlos en un solo lugar. Además, cuando asesinaba a sus víctimas y las llevaba a estos lugares, acostumbraba a introducir basura o tierra en sus partes íntimas, esto con la razón de marcar territorio y satisfacer su mente. Lo que pensaba era que haciendo esto, nadie más iba a mantener relaciones sexuales con sus cadáveres e iban a ser solo de él. También se comprobó y admitió que regresaba en ocasiones para mantener relaciones sexuales con estos cadáveres y que algunos presentaban signos de putrefacción, lo cual le excitaba más. Los agentes policiales de la zona estaban totalmente perplejos con la ola de crímenes sin respuesta. Seguían apareciendo cadáveres, pero no podían llegar al asesino. Como se tenía tan poca información acerca de asesinos seriales para ese entonces y prácticamente no había perfiladores que pudieran guiar el caso, deciden preguntarle a Ted Bundy, quien ya había sido capturado, investigado y solo estaba esperando en el corredor de la muerte. Bundy sugirió que el asesino conocía muy bien a sus víctimas. Creía también que el patrón de eliminación de los cuerpos llevaba muy cerca de la casa del asesino. Ted Bundy se convirtió en uno de los asesores principales junto a Douglas y Keppel, que contribuyeron a la realización del perfil del asesino. A pesar de esto, Ted presentaba celos contra Gary, ya que lo veía como un rival, y además, viendo la cantidad de víctimas que tenía, eso que no lo habían localizado, para Bundy esto era muy tedioso. En una entrevista que concedió Ted Bundy a un agente, pudo notar estos síntomas de celo. También resaltó que Bundy, a pesar de esto, estaba satisfecho, ya que decía que cualquiera podía subir una prostituta a su carro y matarla, y que esos crímenes no tenían astucia. Ted murió en la silla eléctrica en 1989 y el caso del asesino de Green River quedó flotando en la nebulosa, sin siquiera sospechosos.
pero después de casi 20 años aparecería el culpable de los asesinatos que dejaron en jaque por tanto tiempo a la policía de Seattle. Después de más de 20 años perpetrando crímenes, Gary Leon Ridgway, de 54 años y tan solo 1,55 m de estatura, fue arrestado en el año 2001, luego de que fuese identificado por muestras de saliva y semen encontrados en los cuerpos semidesnudos y maltrechos del Río Green 20 años antes. Ridgway había sido interrogado, pero siempre se mostró sereno y nunca perdió los estribos, hasta que fue detenido y culpado de 49 asesinatos. A lo largo de esta serie de videos hemos estado observando un patrón en los asesinos seriales, y es la ausencia de su madre, o bien el maltrato por parte de la misma. Los padres no han sido protagonistas en el camino torcido de estas personas, aunque eso no significa que los mismos no pudieron hacer algo para evitarlo, o que en algunos casos hayan sido parte de esta distorsión. En el caso de Gary, el constante abuso de su madre contra toda su familia hizo que él mismo desarrollara un odio hacia las mujeres. Hay que tener en cuenta que la madre de Gary no solo lo golpeaba, sino que también lo humillaba de niño, lo cual creó severos traumas en su mente. Gary Ridgway es considerado como un asesino sin piedad, que no presentaba ningún signo de remordimiento. Él simplemente mataba porque quería y podía. Aquí vemos también el grado de traumas y nuevamente la ausencia de su madre, pues de niño no experimentó el perdón, amor u otros sentimientos que le hicieran tener empatía. Aunque sin embargo, en su adolescencia estuvo muy de lleno en la iglesia, probablemente era una pantalla para tapar lo enfermo que estaba. Si el video te gustó, por favor deja un like. También te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos. También puedes dejar tu apreciación del caso, con gusto la leeré y te responderé. Quiero aclarar que estos videos son creados con el fin de entretener e informar, y no tienen ninguna relación con el morbo. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo capítulo.